Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Gilberto Iván Espinosa Tuay, estudiante de la Tecnología en Obras Civiles, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. A continuación voy a hablar sobre nociones de lógica, matemática y teoría de conjuntos, algunos conceptos. Nociones de lógica fundamentales son argumentos donde existe un conjunto de premisas o suposiciones seguidas por una conclusión. Una premisa es una proposición simple, una oración simple, o puede ser también una oración compuesta, que se da por hecho dentro de un argumento y a partir de las cuales se dice una conclusión a través de un razonamiento que puede ser válido o inválido. Las proposiciones es una expresión o afirmaciones se clasifica de manera verdadera o falsa, nunca pueden ser ambas. Entonces se simboliza con las últimas letras del alfabeto, debe ser mayúscula, P, por ejemplo, P, Q, R o S. Las proposiciones son proposiciones simples, oraciones simples que no contienen un conectivo lógico. Proposiciones compuestas que es una composición de dos premisas o más proposiciones simples unidas por un conectivo lógico. Estos conectivos lógicos son unas expresiones lingüísticas que unen las oraciones. Entre ellas encontramos negación, que se utiliza la palabra no y se simboliza de esta manera. Por ejemplo, hoy no voy a clase. Disyunción, utiliza la palabra, la letra O, y este significa que hay que hacer una lesión. Ejemplo, ayer hizo calor o hizo frío, o sucede ayer hizo calor o sucede hizo frío. Hay disyunción inclusiva que simboliza así y disyunción exclusiva que simboliza de esta manera. Conjunción, utiliza la letra I, significa que ambas cosas suceden al mismo tiempo. Por ejemplo, hoy es miércoles y tengo que hacer tarea. Se simboliza de esta manera. Implicación o condicional. Utiliza la palabra sí y la palabra entonces. Se simboliza de esta manera. Este quiere decir que, un ejemplo, eh, si soy estudiante de obras civiles, entonces tengo que estudiar lógica. Eh, eh, el que el que sigue después de la proposición que sigue después de sí es el antecedente, el que sigue después del entonces es la consecuencia. Bicondicional, utiliza sí o solo sí y se simboliza de esta manera. Lógica proposicional, la lógica proposicional o lógica de proposiciones está muy relativa con el uso de conectivos lógicos que son estos y se debe formalizar del lenguaje natural al lenguaje de la lógica proposicional de la siguiente manera: identificar lo que queremos formalizar en proposición simple o compuesta. Si es una proposición simple, asignarle una letra mayúscula del abecedario. Si es una proposición compuesta, identificar cuáles son las proposiciones simples que la componen y asignar a cada una proposición simple una letra del abecedario. Identificar los conectivos lógicos y identificar el conectivo lógico que más predomina en la proposición. En la lógica proposicional se emplea tablas de verdad. Esta muestra el valor de verdad de una proposición compuesta y existe una para cada conectivo lógico. El resultado de una proposición compuesta puede ser tautología si resulta todas verdaderas, con contradicción si resultan todas falsas y contingencia si resulta verdadero o falso. Teorías de conjuntos. El conjunto es una colección de objetos. Cada uno de estos objetos se llama elemento de conjunto. Existe conjunto masivo que no tiene ningún elemento y se presenta con esta letra. También hay conjuntos los conjuntos suelen distinguirse mediante letra mayúscula.
los elementos se escriben entre llaves, por ejemplo, A igual corchete A, B, C, coma, B, C, y cierra corchete, entonces esos serían los elementos. Relación de pertenencia, un elemento pertenece a un conjunto cuando es de si pertenece al elemento se escribe de esta manera A con una por ejemplo y pertenece a en esta forma. El elemento que no pertenece al conjunto se escribe de esta forma, por ejemplo que no pertenece a y debe ir este simbolito con una raya en el centro. Su conjunto es un conjunto es de los que están. Un subconjunto de A es cualquier conjunto formado por cualquier número de elementos del conjunto. Entre ellos, los subconjuntos de A se incluyen un conjunto vacío del mismo A. Para indicar que es un subconjunto, por ejemplo, se escribe B, este símbolo, que quiere decir B está contenido en A. Y este símbolo puede leerse al revés, e igual quiere decir que a la parte abierta es el conjunto mayor. Diagrama de Venn es una forma de representar los conjuntos mediante un aula, uno, donde está la universal, los conjuntos que pertenecen en esa universidad, por ejemplo B eh, está dentro de A, y es decir, para ello, es decir, existe una universal y dentro de esa universal van los conjuntos, los subconjuntos. Si hay unión y si hay intersección. Una unión de conjuntos se forma por los elementos que pertenecen a ambos conjuntos y una intersección de conjuntos por los elementos comunes que pertenecen al conjunto A y al conjunto B. Esa es mi exposición sobre el mapa conceptual. A continuación voy a hablar sobre el desarrollo de dos ejercicios propuestos a desarrollar en la actividad. Para el primer ejercicio que voy a hablar sobre es el ejercicio número 2 de teoría de conjuntos. Este se establece todas las posibles relaciones entre los conjuntos representados en el siguiente diagrama de Venn. Este es el diagrama. Este es el diagrama conjunto A, conjunto C, conjunto D y conjunto B. Entonces se puede decir que D está contenido en el conjunto C y B está contenido en el conjunto D. Igual B está contenido en la intersección A, en el conjunto A intersección C y en el conjunto A intersección D. Y B está contenido de igual manera en el conjunto C y B está contenido de igual manera en el conjunto A. Esa es la relación de ese diagrama. El siguiente punto es el 45. Dice, Laura tiene discos de diferentes géneros musicales: pop, rock, punk, gothic, classic y jazz. Su amiga Diana tiene discos de salsa que son gothic, hip hop, pop, metal e industrial. El numeral A dice, Luis, un amigo común, quería escuchar la música que le gusta a cada una de ellas, así que le prestaron un disco de cada uno de los géneros. Y se genera la pregunta, ¿de qué géneros le han prestado los discos? Y el numeral B dice, si Luis desea oír primero los discos que le gustan a ambas, ¿qué discos ha de oír? Expresa la situación en términos de conjunto. Entonces podemos decir que Laura es el conjunto L y los discos, que igual los elementos del conjunto es igual los discos. Entonces se abre corchete y los discos serían pop, rock, punk, gothic, clásico y jazz. Esos serían los elementos del conjunto. Cierro corchete serían 6 elementos.
En el conjunto, en el tema de Diana sería el conjunto D, y los discos que ella les gusta oír serían los elementos de conjunto de abre corchete, que sería salsa, gothic, hip hop, pop, metal industrial. Cierra corchete, el número de conjuntos sería, el número de elementos serían 6 de ese conjunto. Dice la pregunta, ¿de qué género le han prestado los discos a Luis? Eh, de, es del numeral A. Entonces, tiene, Luis quería escuchar la música que le gusta a cada una de ellas. Entonces, ella les decía prestarle todos los discos. Entonces, sería la L, unión D. El, los discos del conjunto L se unen con los discos del conjunto D, que se generan una unión. Y se abre corchetería rock, punk, clásica, jazz, gothic, pop, salsa, metal, industrial. Y el número de elementos serían 10. Y esos serían los elementos de ambos conjuntos. La unión de los elementos de ambos conjuntos, de L y de D. Esa sería la respuesta para esa pregunta. Dice el numeral B. ¿Qué disco has de oír? Si Luis decide primero oír los discos que le gustan a ambas, entonces ahí se generaría una intersección de conjunto, intersección del conjunto L con el conjunto D, y los elementos van a ser los que son comunes entre los dos conjuntos. Por ejemplo, el elemento común entre los dos conjuntos es pop y el segundo elemento común entre los dos conjuntos es got. Entonces, esa sería la intersección de, de L y de los discos que le gustan a ir a ambas. Serían un total de número de elementos 2. Si lo representamos en el diagrama de N, acá podemos ver la universal, el conjunto L, que es todo esto, y el conjunto D, que es todo esto. Y esta es la intersección del conjunto L y el conjunto D. Entonces, en el conjunto L está rock, punk, clásico y jazz. Y en el conjunto D está salsa, hip hop, metal, industrial. Son los elementos que no son comunes en los dos conjuntos. Y en el conjunto L, intersección de está pop y gothic. Son los elementos comunes de los dos conjuntos. Esta es la representación del diagrama. Esta es mi exposición y explicación de los siguientes de los ejercicios propuestos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.